Hoy les pido el último silencio para despedir a nuestras tres leyendas del fútbol: Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Para esto, en este video hablaremos en tres partes. Parte 1: hay partidos que deciden un campeón y hay partidos que cierran una época. El 19 de julio el mundo entero vio cómo España levantaba la Copa del Mundo. Las cámaras se enfocaban a las celebraciones, los jugadores corrían, los aficionados lloraban de felicidad, pero mientras todo eso ocurría, millones de personas tenían la mirada puesta en un solo hombre: Lionel Messi. No porque hubiera ganado, no porque hubiera marcado, sino porque todos entendían que quizá estaban viendo por última vez al futbolista que definió una generación entera. Y entonces ocurrió algo curioso. Por primera vez en más de 20 años nadie hablaba de quién era el mejor. Ya no importaba si era el equipo de Messi, del equipo de Cristiano Ronaldo o del equipo de Neymar. El debate más grande de la historia del fútbol por primera vez guardó silencio, porque el tiempo, ese rival al que nadie puede derrotar, terminó ganando. Y fue ahí cuando muchos entendimos algo: no estaba terminando solamente un mundial, estábamos despidiendo una era, una época que comenzó mucho antes de la existencia de TikTok, Instagram o incluso YouTube. Una época en la que tres jóvenes cambiaron para siempre la historia del fútbol. Pero, ¿cómo empezó todo? Para responder esta pregunta, tenemos que regresar más de 20 años atrás. Así que, pónganse cómodos, vamos a hablar por capítulos y por partes. Como capítulo número 1, cuando nadie los conocía. Antes de los balones de oro, antes de los millones, antes de los finales, antes de romper todos los récords, ellos eran simplemente tres chicos persiguiendo un sueño. Tres historias completamente diferentes, tres países distintos, tres formas opuestas de entender el fútbol. Y, sin saberlo, los tres estaban destinados a cambiar este deporte para siempre. Empezamos con Cristiano Ronaldo. Todo comenzó en una pequeña isla portuguesa llamada Madeira. Allí nació un niño que nunca aceptó perder. No era el más talentoso, no era el más admirado, pero había algo que hacía diferente. Mientras otros descansaban, él seguía entrenando. Mientras otros celebraban, él seguía practicando. Ese niño llegó al Sporting de Lisboa un 14 de agosto de 2002. Debutó
como profesional. Nadie imaginaba que aquel joven terminaría convirtiéndose en uno de los mayores goleadores de toda la historia. Apenas un año después, Portugal ya lo llamaba para defender la selección absoluta. Su velocidad, su potencia, su obsesión por mejorar lo llevaron al Manchester United, después a Real Madrid, más tarde a Juventus y finalmente al fútbol saudí. Pero todo eso aún estaba muy lejos, porque ese día solo era un muchacho intentando demostrar que pertenecía a la élite, y vaya si lo consiguió. Mientras Cristiano empezaba a llamar la atención en lo que es en Europa, en Argentina existía otro chico, uno de los que muchos dudaban, porque era demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado callado, pero tenía algo imposible de enseñar. El balón parecía obedecerle. El Barcelona apostó por él cuando casi nadie quería hacerlo. Y aquella famosa servilleta cambió la historia del fútbol para siempre. Después de años creciendo en la Masía, un 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, Messi debutó oficialmente con el primer equipo. No levantó los brazos, no hizo una celebración espectacular, simplemente empezó a jugar. Y en cada toque de balón dejaba claro que estaban haciendo algo extraordinario. Poco después llegó a la llamada de Argentina. Su debut con la selección duró apenas unos segundos antes de ser expulsado. Muchos pensaron que era un mal presagio. Nadie imaginaba que ese joven terminaría convirtiéndose en el máximo símbolo de nación argentina. Messi simplemente fue Messi. Mientras Europa comenzaba a descubrir a Messi, a Cristiano Ronaldo, Brasil preparaba a su próxima gran estrella. Desde muy pequeño Neymar jugaba al fútbol como si estuviera en la playa, sin miedo, sin presión, solo quería divertirse. Su talento era tan evidente que antes incluso de debutar ya llenaba el estadio. Cuando finalmente apareció con la camiseta del Santos, Brasil volvió a ilusionarse con los regates imposibles, los sombreros, las bicicletas, las gambetas, todo parecía salir de manera natural. En muy poco tiempo, el mundo entero hablaba de él. Muchos decían que sería el heredero de fútbol de Brasil, y durante varios años parecía que nadie podía discutirlo. 3 caminos, un mismo destino. Nunca jugaron igual, nunca pensaron igual, nunca entendieron el fútbol de la misma manera. Cristiano creía en el trabajo, Messi confiaba en el talento, Neymar vivía del instinto. 3 personalidades completamente diferentes, pero los 3 compartían un mismo sueño: ser los mejores del mundo. Y lo consiguieron. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus carreras quedarían unidas para siempre. Cada gol de uno obligaba a responder al otro. Cada récord duraba apenas unas semanas. Cada Balón de Oro habría nueva discusión.
Y mientras ellos seguían escribiendo la historia, nosotros crecíamos viéndolos. Nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, todo tenía una constante. Siempre estaban ellos: Messi, Cristiano, Neymar. Pero el fútbol, como la vida, nunca se detiene. Y mientras el mundo seguía disfrutando de sus noches mágicas, el reloj seguía avanzando, sin hacer ruido, sin pedir permiso, porque incluso las leyendas algún día también tienen que decir adiós. Parte número 2. Como capítulo número 2 tenemos la guerra que nunca terminó. Hubo una época en la que despertarse significaba revisar quién había marcado la noche anterior. Si Cristiano hacía un doblete, al día siguiente Messi respondía con un triplete. Si Messi levantaba un Balón de Oro, Cristiano prometía volver más fuerte. Y cuando parecía que la pelea solo tenía dos protagonistas, apareció Neymar para recordarle al mundo que todavía existía la magia brasileña. Durante casi 2 décadas, el fútbol dejó de ser solamente un deporte. Se convirtió en una discusión permanente. En cada colegio, en cada oficina, en cada barrio, en cada grupo de amigos, siempre aparecía la misma pregunta: ¿quién es el mejor? Y entonces comenzaba la guerra. Igual que ser grandes leyendas, también hubo momentos difíciles de sobresalir para ellos. La presión de ser leyendas. Ser el mejor tiene un precio, y ellos lo pagaron durante años. Cristiano era criticado cuando marcaba solo un gol. Messi era criticado cuando no levantaba un título con Argentina. Neymar era criticado cada vez que una lesión frenaba su carrera. Parecía que nunca era suficiente. La gente dejó de compararlos con otros jugadores. Comenzó a compararlos únicamente entre ellos. Era una competencia imposible, porque cualquier otro futbolista habría sido eclipsado. Por último, como parte número 3, sobre la final de una era, como capítulo número 3, tenemos 3 leyendas, 3 caminos, 3 legados diferentes, pero el mismo objetivo. Messi, el genio; Cristiano Ronaldo, el ejemplo de la disciplina y el esfuerzo; Neymar, el artista de la alegría y creatividad. Más allá de los títulos y los récords, los 3 marcaron una generación entera. Y aunque el debate sobre quién fue el mejor nunca terminará, hay algo en lo que todos pueden coincidir: fuimos privilegiados de ver jugar al mismo tiempo. Y finalmente tengo como la conclusión que muchos dicen: toda época llega a su final, pero algunas nunca se olvidan. Messi, Cristiano,
y Neymar no solo nos regalaron goles, títulos o récords, nos regalaron emociones que quedarán grabadas para siempre. Algún día otros romperán sus marcas, otros levantarán más trofeos, pero nadie podrá volver a vivir lo que nosotros vivimos. La fortuna de ver tres leyendas compartir la misma era, porque las carreras terminan, pero las leyendas nunca dejan de existir. Ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que vivimos, ¿quién dejó el legado más grande? ¿Messi por su magia? ¿O Cristiano por su mentalidad? ¿O Neymar por su talento y alegría? ¿O crees que los tres fueron parte de la misma historia? Déjalo en los comentarios, porque aquí no buscamos una respuesta fácil. Aquí debatimos lo que hizo los grandes futbolistas. Esto es robo o golazo.